Hola amigos, y bueno, este es el episodio en el cual vamos a discutir las características de Plutón en Libra y de la generación nacida con Plutón en Libra, ¿no? Plutón estuvo en Libra más o menos de 1972 a 1984, creo que ya entró a fines de 1983 cuando asume Alfonsín. Estaba en un grado de Libra, pero bueno, se toma 1984 para redondear. Ustedes saben que Plutón, cuando va a ingresar un signo, ingresa 2 o 3 veces, y cuando se tiene que salir un signo sale 2 o 3 veces, porque después se pone retrógrado, vuelve a entrar, ¿no? Entonces es difícil establecer exactamente qué fecha es, ¿no? Con Plutón en Libra ocurre una cosa muy interesante, que es que no hubo conjunciones de los planetas mayores por 10 años, ¿no? De 1971 a 1981. La última conjunción fue de Júpiter haciendo conjunción con Neptuno en los primeros grados de Sagitario, hacia fin de 1971. Y esto es interesante porque cuando digo los planetas, conjunciones mayores, me refiero a conjunciones entre los planetas de Júpiter para arriba, ¿no? Es decir, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que son un poco las que se usan en astrología mundana, ¿no? Y que traen como grandes, digamos, cuestiones energéticas. Cuando dos planetas grandes se unen, siempre dan inicio como a un mini ciclo nuevo, ¿no? Y mueven cosas, pero si pensamos en 1972, cuando entra Plutón en Libra, bueno, Plutón estaba en el primer grado de Libra, en grado cero de Libra. Urano estaba en Libra, pero más adelante, alrededor de la mitad de Libra, porque Urano y Plutón se habían tenido la conjunción en 1965 en Virgo, y Urano, que es el planeta más rápido, ya había superado a Plutón. Neptuno estaba en los primeros grados de Sagitario, y Urano se estaba yendo hacia Neptuno, se estaba dirigiendo hacia Neptuno, y como es el planeta más rápido lo iba a alcanzar, pero recién lo alcanzó en 1993, o sea, faltaban casi 20 años, 21 años para la conjunción entre Urano y Neptuno. Y Júpiter acababa de superar, de hacer la conjunción con Neptuno, seguía avanzando, pero el único planeta que le quedaba adelante era Saturno, y Saturno estaba en Géminis, estaba, digamos, del otro lado del zodíaco opuesto. Así que recién cuando Júpiter alcanzó a Saturno, que fue el 31 de diciembre de 1980, en la conjunción de Júpiter-Saturno en Libra, bueno, recién ahí tuvimos la otra conjunción entre los planetas mayores. O sea que algunos astrólogos, como Erin Sullivan, que ya la nombré varias veces en estos videos, dicen los años 70 y los años de Plutón en Libra fueron un poco una época en la cual energéticamente no pasó mucho, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de que no hubo de que no hubo más conjunciones mayores, de planetas mayores. Pero sí pasó mucho con respecto de Libra y todas las cosas que tienen que ver con Libra, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco qué significa Plutón en Libra. Bueno, ya lo dijimos en todos los otros videos, cuando Plutón entra a un signo, por un lado empodera mucho ciertos aspectos de la energía de ese signo, y por otro lado destruye otros aspectos. Y otra cuestión que trae Plutón es que la humanidad, en forma inconsciente, siente que hay una energía muy poderosa y muy oscura que está amenazando aquello que tiene que ver con el signo, ¿no? Ya lo dijimos, por ejemplo, con Plutón en Cáncer hay algo muy poderoso que está amenazando la patria, la tierra, ¿no? La familia, mi gente, ¿no? Entonces surgen todos estos nacionalismos extremos. Con Plutón en Libra, ¿qué son las cosas que tienen que ver con Libra? Bueno, sobre todo las relaciones de pareja, ¿no? Es decir, Libra es el signo de que tiene que ver con los matrimonios, con las parejas estables, con las sociedades, ¿no? Y también tiene que ver con, bueno, la organización legal, ¿no? Sobre todo de los países, la cuestión de vivir bajo las leyes, todas esas cuestiones. Tiene que ver con la justicia, ¿no? Y bueno, al estar regido por Venus, era uno de los signos regidos por Venus junto con Tauro, tiene mucho que ver con lo que tiene que ver con la elegancia, con la estética, con el glamour, con las cosas bellas, ¿no? Con la belleza, sobre todo con la belleza, con todo lo que tiene que ver con la energía femenina, porque es Venus, ¿no?
Así que, bueno, estas son un poco las temáticas que se empiezan a mover con Plutón en Libra. Y quiero aclarar que con Plutón en Libra, eh, es decir, Plutón viene a completar el trabajo que habían hecho los otros transpersonales cuando estaban por Libra, ¿no? Recordemos que Neptuno transita por Libra en la generación de Plutón en Leo, ¿no? De 1942 a 1956. Entonces, con Neptuno, cuando Neptuno entra en un signo, por un lado, es como que amplifica socialmente la energía de ese signo, es decir, se pone de moda las cosas librianas en ese momento, que era todo ese momento de los años fines de los años 40, principios de los años 50, donde surge esa estética tan glamorosa de las mujeres andando con perlas, vestidas con perlas, yendo a un cóctel elegante con sus maridos, ¿no? Que estaban vestidos de punta en blanco. Y después, pero bueno, también cuando Neptuno pasa por un signo empieza como a disolver cuestiones que tienen que ver con ese signo. Recordemos que cuando Plutón estuvo en Capricornio cae el muro de Berlín, que había sido construido con la conjunción Júpiter-Saturno en Capricornio, ¿no? Capricornio tiene que ver con los límites, los muros, ¿no? Las paredes, ¿no? Las restricciones. Está regido por Saturno. Después, Urano ingresa a Libra en octubre de 1968 y se queda ahí hasta septiembre de 1975, ¿no? Y cuando Urano entra en un signo, sobre todo cuando ya pasó Neptuno, ¿no? En esa época primero pasaba Neptuno y después pasaba Urano, ¿no? Ahora después Urano lo superó, ahora está pasando primero Urano y después va a pasar Neptuno. Es como que Neptuno, la preparación del paso de Neptuno ya había aflojado todo lo de ese signo para que pudiera venir Urano y revolucionarlo. Entonces, ¿qué pasa de 1968 a 1975 con las relaciones personales? Bueno, había surgido por todo otro montón de razones la cultura hippie y la contracultura, ¿no? Y la cultura juvenil, protagonizada por la generación de Plutón en Leo. Ya hablamos mucho de esto en el video que hice en el episodio que hice acerca de Plutón en Leo. Algunas personas están escuchando esto en audio, porque ahora tengo un podcast que está en Spotify, lo pueden buscar, Astro por Chet, Astrología por Chet se llama. Bueno, esa generación con Urano en Libra, no la generación, sino digamos, en los tiempos de Urano en Libra, ¿no? Del 68 al 75 es donde se empieza a revolucionar Urano, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la pareja. Es la primera vez en la historia que las parejas de repente se van a vivir juntas, hombres y mujeres, sin casarse, ¿no? Algo que era considerado totalmente tabú, o que tienen hijos fuera del matrimonio a sabiendas, ¿no? Bueno, cuando Urano está en un signo revoluciona un poco la cuestión del signo. Y una de las cosas que ocurren con Urano en Libra es que empieza a surgir tímidamente a la superficie algo que siempre había existido, que era la subcultura gay, ¿no? Toda la que tiene que ver con la homosexualidad, las sexualidades alternativas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si todo esto se amplifica con el ingreso de Plutón a Libra, ¿no? Es decir, entonces los años de Plutón en Libra son los años donde termina de morir Plutón, donde termina de destruirse el concepto tradicional de la pareja y del matrimonio, ¿no? Bueno, una de las palabras claves de esta época es divorcio, ¿no? Es decir, es como que, antes de Plutón en Libra, antes del paso sobre todo de Urano en Libra, la idea de divorcio era una mancha social. Es decir, que una persona se haya tenido que divorciar era como que, bueno, vamos a una fiesta y hay una persona divorciada, es como que ya es para mirarla medio mal, ¿no? Esta temática se empieza a tratar un poco después del paso de Neptuno en los años 50 por Libra. Recuerdo que hay una película de Marilyn Monroe, de Misfits, creo que es, que la había escrito su esposo, Arthur Miller, y el guión. Y en las primeras escenas Marilyn Monroe se está divorciando, ¿no? Entonces ya era como una película fuerte porque tenía que ver con el divorcio, ¿no? Esta película es de 1960, ya había pasado Neptuno por Libra, o de principios de los años 60. Marilyn murió un poco después, así que en el 62 creo que muere Marilyn.
Eh, es decir, se tocaba la temática del divorcio, pero todavía era una temática que era como un poco tabú, un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, cuando Urano llega a Libra, empiezan, bueno, todas las relaciones de pareja tal como se la conocen empiezan a revolucionarse totalmente. Y cuando Plutón llega a Libra, se empiezan a disparar los divorcios, ¿no? Llegamos un poco a la sociedad que tenemos hoy, donde, no sé, si un chico va a la escuela, podemos decir, la mitad o más de los compañeros tienen padres que no viven juntos, ¿no? O viven con su madre, o viven con su padre, o que vienen de familias donde tienen hermanos de otras parejas, ¿no? Ese tipo de cosas que hoy son comunes, se empezaron a dar en los tiempos de Plutón en Libra. Tenemos que pensar, yo decía que Plutón... Así, cuando Plutón entra en un signo, da esta idea de que para sobrevivir yo tengo que... Hay algo en de esta energía de este signo que está muy en peligro, yo tengo que protegerla, ¿no? Y como dijimos, con Plutón en Cáncer se daba esta idea de que es la patria y la tierra la que tengo que defender, la que está en peligro. Y con Plutón en Libra tiene que ver paradójicamente con la pareja, ¿no? Entonces a todo el mundo le agarra una obsesión con Plutón en Libra de decir... lo más importante de todo es la relación en pareja, y justamente no puedo estar casado con cualquiera, no puedo estar en pareja con cualquiera, no puedo estar, si tengo que encontrar mi verdadera pareja, mi verdadero amor, alguien con quien me lleve realmente bien, porque no puedo... digamos, es un tema en el cual no puedo negociar, ¿no? Con Plutón. Es decir, cuando Plutón está en un signo no se puede negociar esa energía, ¿no? O llegar a un compromiso, es decir, hay que hacer, digamos, hay que actuar en forma extrema, ¿no? Entonces un montón, millones y millones de personas empiezan a sentir que están con la pareja equivocada y bueno, empiezan a buscar la verdadera pareja y se divorcian. Y acá tenemos un poco digamos, la manera extraña en la cual actúa Plutón, ¿no? Porque una de las paradojas de Plutón es un poco esto. Plutón es como que nos fuerza como a reconocer que algo es muy importante y que está atacado y lo tenemos que defender, pero en nuestro afán por defender eso terminamos también contribuyendo a su destrucción y a su transformación, ¿no? Algo parecido ocurrió con Plutón en Cáncer, ¿no? Lo que yo decía, esta idea de que la patria está en peligro, entonces como la patria está en peligro, todo el mundo se vuelve nacionalista, y como todo el mundo se vuelve nacionalista y quiere proteger a la patria y a la familia, y a los valores y a los propios, es decir, terminamos yendo a una guerra mundial, y en la guerra mundial terminan destruidas millones de familias, millones de personas mueren, y eso le hace un daño, terminamos dañando a la tierra, dañando a la patria, dañando a todos, ¿no? Pero bueno, es porque justamente Plutón requiere una transformación profunda en el signo en el que está, ¿no? Entonces con Libra pasa eso, de repente todo el mundo empieza a decir, no, yo no puedo estar casado con cualquiera, tengo que estar casado con alguien que valga la pena estar casado, o me divorcio. Entonces todo el mundo se divorcia, bueno, no todo el mundo, pero digamos, una buena parte de la población empezó a divorciarse. Y bueno, estos son los años bueno, donde el divorcio se hace cosa de todos los días, ya digo, es decir, de repente pasó, es decir, cuando antes de esto, unos años antes de esto, si un chico iba a la escuela y tenía los padres divorciados, era pobre, era el hijo del que tenía los padres divorciados. Había 2 o 3 que tenían los padres divorciados y se los consideraba como que tenían un problema que los otros chicos no tenían. A partir de ese momento, la mitad de los chicos tienen los padres divorciados y ya es una cosa común. Es muy interesante ver cómo toda esta temática se refleja en la cultura popular. Es decir, durante esta época surgen montones de películas y bueno, libros y cosas que tratan con toda esta temática del divorcio y las relaciones personales, digamos, las relaciones personales de pareja en general, ¿no? Obviamente las relaciones de pareja siempre fueron importantes, son un tema universal y hay libros y películas sobre eso, digamos, en todos los años y todas las épocas de la historia, no solo con Plutón en Libra. Pero con Plutón en Libra empiezan a surgir ideas, digamos, de temáticas que tienen que ver con la pareja que eran un poco tabú, ¿no? Una de las películas más recordadas de esta época es Kramer vs. Kramer o Kramer vs. Kramer, que es una película acerca de un matrimonio que se divorcia, ¿no? Que se pelean, tiene un hijo chiquito, ¿no? Y bueno, fue una película que fue un gran éxito porque estaba tocando algo que estaba fuerte en la sociedad. En 1977, si mal no recuerdo, gana el Oscar a la mejor película, la película de Woody Allen, Annie Hall, ¿no? Que en español se llamó Dos extraños amantes.
que también es una película, no es acerca del divorcio, pero es acerca de una pareja de Woody Allen, o el personaje que hace Woody Allen, que conoce al personaje de Diane Keaton, que es Annie Hall, y que son bastante excéntricos los dos y tienen como una aventura amorosa, pero después se van a vivir juntos, pero después no. Bueno, después se pelean porque Annie Hall se termina yendo a vivir a Los Ángeles con un personaje que hacía Paul Simon, ¿no? El cantante. Y bueno, es una película que no sé si es tan maravillosa, pero bueno, es interesante porque tenía un poco el humor así de Woody Allen de los años 70 en su mejor momento. Pero bueno, gana el Oscar porque evidentemente es una película que toca un poco todo lo que estaba pasando con las relaciones de pareja que estaban cambiando profundamente con Plutón en Libra, ¿no? También pensemos que en 1900, por esa época, 76, no sé qué año, 76, 77, 78, tenemos una de las películas más icónicas de ese momento, es El Resplandor, The Shining, ¿no? Basado en una historia de Stephen King, que es básicamente, bueno, la película, el protagonista es Jack Nicholson, y es Jack Nicholson que se vuelve loco y agarra un hacha y quiere matar a la esposa y al hijo, ¿no? Cuando están cuidando una posada en las montañas. Que hay obviamente una parodia de Los Simpsons, ¿no? Donde Homero quiere matar a la familia porque no hay cerveza y no hay televisión por cable. Es decir, Plutón en Libra, matar la pareja, ¿no? Es decir, tiene que ver obviamente, con las energías que estaban dando vuelta en ese momento. Por otro lado, yo siempre digo, Plutón empodera cuestiones que tienen que ver con el signo, ¿no? Y surge con Plutón en Libra toda una estética que tiene mucho que ver con el glamour libriano, ¿no? Inclusive esto ciertos astrólogos hicieron notar que esta es la época de oro donde empiezan a salir mujeres jóvenes y bonitas en la serie de televisión, ¿no? Es decir, tenemos Los Ángeles de Charlie, que son las chicas que los que están viendo la versión de video de este episodio están en la foto, ¿no? Que era una serie de televisión inmensamente popular en los años 70. Y después tenemos, bueno, La Mujer Maravilla, La Mujer Biónica. Había una serie que se llamaba, bueno, en inglés se llamaba Three's Company, tres son compañía, ¿no? Que es un juego de palabras con un dicho en inglés que es Two's Company, Three's a Crowd, ¿no? Dos son compañía, tres son una multitud. Pero eran tres jóvenes, si mal no recuerdo, eran tres jóvenes, es decir, dos chicas y un chico que vivían juntos, o dos mujeres jóvenes y un hombre joven que vivían juntos. Pero que obviamente la persona que les arrendaba no le parecía, digamos, inmoral que un hombre soltero viviera con dos mujeres solteras, ¿no? Todavía estábamos en esa época donde esas cosas estaban mal vistas. Entonces, para poder vivir con las dos amigas, con las dos chicas que no sé qué eran de él, el joven creo que tenía que fingir que era homosexual, ¿no? Entonces como que las chicas lo convencen que viva con él porque dicen que es maricón. Entonces se da toda esta cosa que el chico obviamente no es maricón y le gustaban las dos chicas, pero no podía como hacer nada con ellas porque tenía que mantener para poder vivir esta idea de que era gay, ¿no? Entonces fíjense cómo también surge toda la cuestión de, ahora vamos a hablar un poco de eso, también de la homosexualidad en la cultura popular, ¿no? Aunque todavía como un recurso de comedia, ¿no? Así que bueno, se llena un poco de la pantalla televisiva de esta energía de Venus, de mujeres hermosas, de mujeres jóvenes, de mujeres, ¿no? Bonitas, con glamour, ¿no? Que tiene que ver con toda esta energía de Libra, ¿no? Antes que nada voy a hablar ahora un poco de la cultura disco, pero antes que nada quiero explicar que Urano, yo decía, está hasta 1975 en Libra, digamos, dando como toda una cuestión digamos, con Urano y Plutón juntos en Libra, es decir, había como un gran exceso de energía libriana, una gran cantidad de energía libriana siendo emitida, podríamos decir. Es con esta energía que se acaba la guerra de Vietnam. Fíjense que en Vietnam habían estado peleando durante más de una década y había estado toda la generación de Plutón en Leo pidiendo paz en Vietnam, paz en Vietnam, paz en Vietnam. Y bueno, mientras todo el tiempo que Neptuno estuvo en Escorpio, que bueno, Escorpio tiene que ver con la muerte, la destrucción, todo ese tipo de cosas, hubo un clima muy de guerra, ¿no? Y obviamente
bueno, se dice que el que quería detener la guerra de Vietnam era el presidente Kennedy, ¿no? Y que es sospechosamente muerto, ¿no? Y nunca se encuentra a quienes lo mataron, porque, bueno, le echan la culpa a Lee Harvey Oswald, pero aparentemente hubo más de un tirador, ¿no? Y siempre se dijo que tenía que ver con los intereses para seguir en la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, me refiero a la muerte de Kennedy, el asesinato así de Kennedy a sangre fría, porque después su sucesor, Lyndon Johnson, continúa la ofensiva en Vietnam. Pero bueno, esto dura con mucha fuerza mientras Neptuno estuvo en Escorpio. Cuando Neptuno llega a Sagitario en 1970, bueno, Sagitario no es un signo, digamos, es un signo bastante extremo, ¿no? Pero como que un poco la cuestión baja un poco, el nivel de violencia y todo ese tipo de cosas. Y cuando, bueno, Urano ya estaba en Libra, y cuando Plutón entra en Libra, surge toda esa energía libriana que tiene que ver bueno, con la paz, con la diplomacia, con arreglar las cosas hablando, en lugar de la guerra, que sería Aries, el signo opuesto. Entonces ahí es donde termina, no solo termina la guerra de Vietnam, sino también se hace, en un momento, se hace el acuerdo de paz entre Egipto y Israel, ¿no? El acuerdo de paz de París, que lo hace Henry Kissinger, el canciller, o que sería el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, no tiene otro nombre. Y que obviamente aparece en Los Simpsons, es la persona que pierde los anteojos, que después Homero encuentra en un inodoro y dice que nadie sepa que los perdí, el hombre que hizo los acuerdos de paz de París, ¿no? A los que sigan Los Simpsons. Es decir, Egipto e Israel habían estado en guerra en varias ocasiones, en la guerra de Yom Kippur, ¿no? Y bueno, es decir, en un momento Israel había conquistado una buena parte del territorio de Egipto y lo tenía bajo su control, y después Egipto había contraatacado en Yom Kippur, el año nuevo judío, cuando las tropas de Israel no estaban movilizadas, y había logrado recuperar bueno, esas tierras, ¿no? Y estaban que se odiaban Egipto e Israel, y de repente aparece Kissinger y logra hacer un acuerdo de paz entre Israel y Egipto, que era algo que nadie podía creer, que esos dos países pudieran tener un acuerdo de paz y relaciones diplomáticas, ¿no? También es por esos años, en 1972, 73, cuando, digamos, entra con Plutón en Libra y Urano en Libra, es donde el gobierno militar de entonces en la Argentina decide que había que llamar a elecciones y permitir al peronismo participar en esas elecciones, ¿no? Recuerden que el peronismo estuvo proscripto de 1955 a 1973, por 18 años. Y Perón estaba exiliado en España, y es digamos, con esta época muy de Libra donde la ANUCE dice, bueno, no, tenemos que permitirle al peronismo digamos, presentarse a las elecciones. Y digamos, este es otro aspecto de Libra. Libra tiene que ver con el imperio de las leyes, ¿no? Con arreglar las cosas dentro de la ley, con respetar la Constitución, ¿no? Y con hacer las cosas democráticamente, ¿no? Así que tuvimos un breve, digamos, momento democrático que, bueno, primero gana Cámpora, después gana Perón. Después obviamente todo se va un poco al cuerno porque Perón muere, empieza la división entre peronistas de izquierda y de derecha, la violencia, etcétera. Pero bueno, hubo un retorno digamos, breve al imperio de las leyes, ¿no? Y bueno, como decía, Plutón empodera, digamos, el aspecto así venusino y libriano digamos, del arquetipo libriano, ¿no? Es decir, es una época donde de repente empieza a ponerse todo más glamoroso, ¿no? Y empieza muy fuerte, como yo dije, todo una cuestión que tiene que ver con la aceptación más inconsciente que consciente de lo que tiene que ver con las sexualidades alternativas, sobre todo la homosexualidad, ¿no? Pensemos que hacia también 1972-73 surge en la cultura juvenil, sobre todo en Inglaterra, surge lo que se llamó el glam rock, ¿no? Y el glam rock era un poco el mismo rock and roll de siempre, pero con los
músicos de rock totalmente, digamos, maquillados, usando el pelo largo, con una cuestión muy andrógina, los hombres se veían como mujeres, las mujeres como hombres, ¿no? Ahí es donde brilla David Bowie. Yo hice la carta natal de David Bowie. Y David Bowie es uno de los primeros en hablar de la bisexualidad. Él dice que es bisexual y de repente tanto él, un poco los medios como la cultura juvenil en general, que se hubiera horrorizado en otra época con una declaración así, de repente lo acepta, ¿no? Incluso yo he visto documentales sobre David Bowie donde le preguntaban a los fans en la salida de los shows qué pensaban de estas declaraciones de Bowie, y los jóvenes decían que estaba bien, que ellos aceptaban la homosexualidad, que muchos de ellos eran, incluso uno decía, yo creo que uno se tiene que acostar con hombres y mujeres sin importar lo importante es que ames a la persona. Esto tiene que ver mucho con Plutón en Libra, es decir, lo importante es amar a la pareja, digamos, o tener un vínculo con la pareja, ¿no? Y si es hombre, si es mujer, si es un burro, no me importa, ¿no? Estoy exagerando, por supuesto. Y pensemos, a ver, los que sepan algo de rock and roll, había obviamente homosexuales en la música, en la cultura de la música, pero tenían que ocultarlo, ¿no? Por ejemplo, Little Richards, el gran pionero del rock and roll que hizo Tutti Frutti, ¿no? Y todo un montón de canciones. Bueno, era homosexual. De hecho, la canción Tutti Frutti era acerca de... Frutti era una de las palabras que se usaba para decir un homosexual, un slang para nombrar a un homosexual, ¿no? Y Little Richard tuvo que hacerse el macho toda la vida porque no hubiera podido decir nunca que era homosexual, porque si no lo hubieran cancelado inmediatamente, ¿no? Y de repente unos 20 años después surge, o 18 años después de Little Richard y de la primera de esa camada del rock and roll de mitad de los 50, ya en los años 70, empieza a surgir tímidamente la idea de sí, si soy homosexual está todo bien, ¿no? Y esto tiene que ver sí o sí con Plutón en Libra, con Urano en Libra, ¿no? Es decir, Urano sobre todo con revolucionar las parejas, la idea de la pareja, ¿no? Pero bueno, la cultura del glam rock fue solo el comienzo de lo que iba a venir en la década de los 70, y el gran protagonista de la cultura, digamos, de masas en los años 70 es la cultura disco, la música disco, ¿no? La música disco empieza a explotar alrededor de, bueno, viene de a poco, de a principios de los 70, con la música funky, ¿no? Como, digamos, ya había temas que podían ser considerados discos en el 72, 73, 74, pero eran temas más que nada soul, hechos por artistas negros. En un momento los blancos se ponen a hacer ese tipo de música, sobre todo los Bee Gees, que eran una banda inglesa que hacía una especie de rock, digamos, blando. Y explota con todo en el 76. Entonces el empresario Robert Stewart dice que tenemos que hacer una película acerca de música disco, y hace una película de bajo presupuesto llamada Fiebre de Sábado a la Noche, Saturday Night Fever, y le pone una banda de sonido con los Bee Gees y todos los artistas discos que él manejaba, y eso explota, digamos, se convierte en la película más vista, y la banda de sonido de los con los temas de los Bee Gees, un montón de artistas, se convierte en la banda de sonido más vendida por un montón de décadas. Fue la banda de sonido más vendida en la historia, no sé si sigue siendo, quizás siga siendo. Y bueno, la cultura disco invade todo, ¿no? Cuando hablo de la cultura disco me refiero a que había una cierta música, que era la música disco, que se usaba para los DJs, lo usaban para pasar música en discotecas. Esto también era algo más o menos nuevo. Hasta los años 60 no existía el concepto de discoteca, es decir, la gente iba a ver shows. Es decir, la idea de ir a un lugar era que se pasaba, que tenían una banda en vivo, ¿no? Es decir, si había un tipo pasando discos, eso era era que uno estaba yendo a un lugar muy barato. Es decir, para que fuera un lugar decente tenía que haber una banda tocando en vivo, ¿no? Pero bueno, después en los años 70 surge una subcultura, desde el fin de los años 60, 70, la subcultura de los DJs, donde empiezan a pasar discos, y bueno, se empiezan a hacer fiestas en lugares donde la gente va a bailar, y donde hay un tipo que pasa discos y pasa música y musicaliza la noche mientras uno baila, ¿no? Y esta cultura, que era algo relativamente nuevo, para nosotros es normal, ¿no? Pero explota en los años 70. Y tenemos que hablar, ya que estamos hablando de astrología, tenemos que entender que yo dije hasta 1975 Urano estaba en Libra. Bueno, en 1900, después de Libra viene Escorpio, ¿no? Entonces cuando Urano entra en Escorpio,
es una época de muchísima relajamiento sexual. El planeta, Urano es el planeta que tiene que ver con la revolución, con hacer las cosas anticonvencionales. Y Escorpio está muy ligado a todo lo que tiene que ver con el sexo, los instintos, ¿no? Y, a ver, en astrología moderna, esto ya lo discutí varias veces, en astrología moderna se considera a Escorpio, la casa 8, la casa del sexo, el planeta del sexo, ¿no? Perdón, el signo del sexo. Eh, los antiguos decían que esto no era tan así, que el sexo tenía más que ver con la casa 5, ¿no? Que es la casa del romance y la casa de los hijos. Entonces, obviamente, si tenemos romance, tenemos hijos, obviamente tenemos que tener sexo, ¿no? En la casa 5 yo creo que tiene que ver también, si tiendo a fijarme en la casa 5 y que tendría que ver más con Leo, si lo hacemos con esta equivalencia entre signo y casa, ¿no? Pero, y aparte fijémonos que fue la generación de Plutón en Leo la que hizo la revolución sexual, ¿no? Pero, bueno, evidentemente Escorpio está muy ligado al sexo, a todo lo que tiene que ver con lo instintivo, aparte de Escorpio tiene que ver con la muerte y el sexo tiene que ver con, es decir, el sexo es lo que da la vida, ¿no? Entonces hay una carga sexual muy grande más allá de donde uno tenga que mirar en una carta la cuestión del sexo, si la persona se va a poder acostar con alguien o no, que si podemos discutirlo si es en la casa 5 o en la casa 8. Escorpio tiene mucho que ver con el sexo, ¿no? Entonces, cuando Urano entra en Escorpio, empieza a surgir el sexo anticonvencional, podríamos decir. Entonces esa es la época de los matrimonios abiertos, donde los swingers, el intercambio de pareja, todo ese tipo de cosas que siempre habían sido vistas como una extrema degeneración, digamos, propia de libertinos o algo digamos, de la época de la corte de Calígula, ¿no? En la época de los romanos, de repente pasa a ser una cosa de todos los días. Los hombres y las mujeres quieren intercambiar parejas, ¿no? Se filma justamente la película Calígula. Es decir, la película Calígula, para los que no sepan qué es, era un film, supuestamente iba a ser un film artístico, erótico, acerca de los excesos del emperador Calígula, el emperador romano, en la corte del emperador romano. Y iba a ser dirigido, bueno, fue dirigido por Tinto Brass, ¿no? Que era un director muy controversial que tocaba temas así eróticos. Y bueno, con guión de Gore Vidal, que era un escritor muy, bueno, que era de la clase alta norteamericana, era considerado un intelectual muy serio que tocaba temas que tenían que ver con, digamos, con el cambio de las costumbres sexuales y ese tipo de cosas. Entonces se suponía que iba a ser una película de mucha clase acerca de esa temática, pero el que la financiaba era Bob Chukonen, si no no lo estoy pronunciando mal, que era el director de la revista Penthouse, ¿no? Y él llega a la conclusión que Bob Chukonen, sí, llega a la conclusión de que le faltaba sexo a la película, entonces empieza a rodar nuevas escenas donde estaban teniendo sexo explícito, entonces se convierte en una especie de película pornográfica, digamos, que se había salido muy cara, nada más. El protagonista era Malcolm McDowell, que era el actor que había actuado en La Naranja Mecánica, que tenía una cara de loco muy especial para hacer Calígula, estaba perfecto. Y bueno, esta película es muy representativa de esa época de Plutón en Libra mientras Urano estaba en Escorpio, ¿no? Es decir, justo sea toda esta especie de revolución de las costumbres sexuales con Urano en Escorpio y de las costumbres más instintivas, o sea, se convierte todo en un vale todo. Y bueno, con Plutón en Libra también se da toda esta cosa de que se estaba tratando todas las relaciones de pareja, la forma en que la gente se relacionaba románticamente, ¿no? Entonces fue una etapa de mucha, bueno, muy divertida en cuanto a que la gente hacía, digamos, era Sodoma y Gomorra, ¿no? Esta fue la etapa también, la etapa de Urano en Escorpio, en la cual, recuerdan, no sé si las personas que recuerden los años 70, se hablaba de que había un imperio pornográfico en Times Square, en Nueva York, en la calle 42. Y esto era verdad, había montones de cines que hablaban digamos, que pasaban películas pornográficas, ¿no? Que, digamos, explota con Urano en
en Scorpio explota la pornografía, ¿no? Y a partir de 1900, de mitad de los años 70, ya existía obviamente la pornografía, pero era, digamos, no fue la locura que vino después. Y empezaron después a poner lugares de striptease y lugares para swingers y saunas. Entonces era en el medio de Nueva York, en Times Square, que es un lugar totalmente, digamos, comercial, parece ¿no? Un lugar que dicen que está disneyficado, ¿no? Que se volvió de Disney. Era un lugar, era como una especie de centro de perversión donde cualquier persona podía, estaba lleno de prostitutas, ¿no? Era Sodoma y Gomorra en el medio de Nueva York, ¿no? Y entonces esta fue la energía que había durante la época de Plutón en Libra, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que estaba, digamos, al principio estaba Urano en Libra trayendo todas estas cosas, los acuerdos de paz y revolucionando un poco toda esta cosa de que los jóvenes iban a vivir juntos sin casarse. Después viene Urano en Escorpio, donde viene esta especie de vale todo, y esto explota con la cultura disco. Es decir, la cultura disco de los 70 era esto, es decir, gente que iba a las discotecas, tenía sexo sin protección con cualquiera, se acostaba cualquiera con cualquiera. Y surge muy fuerte en la cultura disco todo lo que tiene que ver. Fíjense que la cultura disco es bastante diferente a la cultura del rock and roll. La cultura del rock and roll tendía a ser, piensen en los Beatles, Rolling Stones de los años 60, era grupos de hombres tocando, ¿no? Y grupos de mujeres chillando y haciéndose pis encima, digamos, pero en la cuestión de ser espectadoras, las mujeres eran espectadoras, ¿no? En cambio, en la cultura disco, que ya estábamos en Libra, hay una interacción mucho más femenina. Hay una cultura, surge toda esta cosa de la subcultura homosexual. Piensen en Village People, que eran todos homosexuales, ¿no? Y cantaban canciones de YMCA y todo ese tipo de cosas, que eran canciones acerca de los lugares gays donde los gays iban a tener sexo, ¿no? YMCA, la Marina, todo ese tipo de cosas que tenían que ver con In the Navy, ¿no? Es decir, canciones que los gays hablaban de su subcultura y a los lugares donde iban a conocer hombres, ¿no? Y en la subcultura disco los protagonistas son tanto los hombres como las mujeres. Es más, me atrevería a decir que las mujeres eran más protagonistas. Y si pensamos en las grandes cantantes de música disco, bueno, estaban los Bee Gees y había, no sé, Casey and the Sunshine Band y eso, que eran hombres, ¿no? Pero había muchísimas mujeres que cantaban, no sé, Gloria Gaynor, Donna Summer, ¿no? Diana Ross también estaba haciendo música disco. Eran más mujeres que hombres, ¿no? Es decir, se da como una cuestión de una cultura muy femenina, o donde por lo menos el hombre y la mujer están en un pie de igualdad, que eso es Libra es la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, o entre opuestos, ¿no? La balanza, ¿no? Es el símbolo de Libra. Entonces, toda esta subcultura disco, es decir, es una mezcla de la cuestión, tiene más que ver con el Urano en Escorpio, por supuesto que tiene que ver con la cuestión sexual, pero tiene toda esta cosa de empoderamiento de la mujer, de la cosa glamorosa, de la cosa femenina, ¿no? Y vamos a ver después, cuando venga Plutón en Escorpio, que vamos a tener una estética totalmente diferente. Con Plutón en Escorpio vamos a tener la subcultura gótica, ¿no? Todos vestidos de negro, todos deprimidos, la subcultura de la música grunge o la música del rock alternativo de principios de los 90 con Nirvana, todos vestidos con jeans y deprimidos, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con Escorpio, con la muerte, con la cosa profunda, ¿no? Acá estamos en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Es decir, la noche, el glamour, tenemos todos los excesos. Recordemos que Neptuno, esto siempre tenemos que tener en claro en qué signo estaba Neptuno. Neptuno estaba en Sagitario, y Sagitario es un signo de excesos, ¿no? Siempre es ir más allá. Entonces, toda la cuestión de Neptuno en Sagitario daba toda una cuestión de que el exceso estaba bien y de que y también Sagitario es el signo más optimista de todo, está regido por Júpiter, ¿no? Entonces esto daba una idea de decir, puedes ir a bailar toda la noche, tomar cocaína toda la noche. Obviamente la cocaína se tomaba como si fuera agua, ¿no? En esos años.
y acostarte con cualquiera y no va a pasar nada, ¿no? Y como ya dije, con Plutón en Virgo ya se había inventado la píldora anticonceptiva y ya se había, teníamos la penicilina y los medicamentos para combatir las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces ya nadie tenía miedo de decir, oh, si voy a bailar y me acuesto con alguien, si me agarro sífilis. Te agarras sífilis, te das una inyección y se te va, ¿no? No era problema para nadie. Cuando años atrás o décadas atrás hubiera sido un problema muchísimo más grande agarrarse una enfermedad venérea, ¿no? Bueno, algunos astrólogos ponen como que es relevante en estos años, en Estados Unidos la Corte Suprema aprueba el aborto, que después ahora hubo un cambio con eso y el aborto está en algunos estados y en otros no, ¿no? No tiene que ver directamente con Plutón en Libra, el aborto, pero sí tiene que ver con este énfasis de cambiar la cuestión de la pareja tradicional y sobre todo también de la familia tradicional, ¿no? Es decir, la idea de que había muchas mujeres que se casaban porque estaban embarazadas o hombres que se casaban porque la mujer estaba embarazada y querían hacer lo correcto. De repente, existe el aborto, entonces ya nadie se tiene que casar por obligación, ¿no? Si no quieren casarse o no quieren tener un hijo, ¿no? Entonces esto también tiene que ver indirectamente con el Plutón en Libra. Por supuesto que esto fue puntualmente en Estados Unidos, pero después un montón de países en Europa y eso fueron aprobando leyes que permitían el aborto. Acá en la Argentina, en los países latinos, llegó de 30 o 40 años después, ¿no? Pero me olvidé de decir algo que es relevante. Yo hablaba de la cuestión de los divorcios y que explota la cuestión de los divorcios. La generación que se estaba divorciando era, más que nada, todo el mundo se estaba divorciando, pero más que nada la generación de Plutón en Leo. Y recuerden que la generación de Plutón en Leo tenía Neptuno en Libra de nacimiento. Dijimos que Neptuno estuvo en Libra de 1942 a 1956, así que mucha de la gente que se estaba divorciando en los 70 había nacido en esos años, ¿no? De los 70, principios de los 80. Y justamente los nacidos con Neptuno, con Plutón en Leo y Neptuno en Libra, tienen una tendencia a idealizar las relaciones de pareja, es decir, Neptuno en Libra, ¿no? Entonces el paraíso está en la pareja, ¿no? Y voy a idealizar la cuestión de estar de a dos, de estar de pareja, todo ese tipo de cosas librianas. Que eso tamiza un poco la tremenda tendencia al individualismo de esta, digamos, cuando hablamos de Plutón en Leo hablamos de que era la generación del yo y la generación del individualismo, pero tenían Neptuno en Libra, ¿no? Entonces, claro, con Neptuno en Libra hay una especie de idealización. Neptuno también es el planeta de donde busco el paraíso que es inalcanzable, ¿no? Entonces, con Plutón en Libra, la generación con Neptuno en Libra cae en la realidad de decir, hay una distancia muy grande entre mi fantasía neptuniana de la pareja y la pareja que realmente tengo y la pareja que puedo llegar a encontrar, ¿no? Entonces con Plutón en Libra choca mucho esta digamos, idealización, es decir, es como que esta gente que idealizaba tanto lo que tiene que ver con la pareja choca con la realidad y dice, no, la verdad que el ideal que tengo es inalcanzable. Bueno, con Plutón en Libra yo dije que empoderaba a las mujeres, ¿no? La cuestión de Plutón en Libra que tiene que ver con Venus. Fíjense que es en esta época, con Plutón en Libra, donde empezamos a tener las primeras mujeres presidentes y las primeras mujeres, primer ministro, ¿no? Es la época de Thatcher, donde empieza la época de Thatcher, después sigue durante todos los años 80 con Plutón en Escorpio, pero que fue la primera ministra mujer en Gran Bretaña, ¿no? Y muchas otras. Por supuesto, la primera fue Isabel Perón en la Argentina, que no fue un gran ejemplo de lo que puede hacer una mujer como presidente, porque no estaba para nada preparada para el cargo, pero fue la primera electa, ¿no? Entonces también tenemos desde este punto de vista un empoderamiento de todo lo que tiene que ver con lo venusino, con lo femenino. Margaret Thatcher además era Sol en Libra, ¿no? Aunque no pareciera, porque no tenía, y tenía Venus en 1, aunque no pareciera, porque no era una mujer muy agraciada. Pero fíjese de vuelta cómo se cumple lo que vengo diciendo en todos los videos, es decir, ciertos aspectos del signo son empoderados mucho con Plutón y ciertos aspectos del signo son destruidos, es decir, se destruye la pareja tradicional, pero se empodera mucho la estética libriana, la estética que tiene que ver con el glamour,
Y bueno, y las mujeres, es decir, las mujeres empiezan a tener roles relevantes en la cultura y en la política, ¿no? Es decir, las mujeres, lo venusino, ¿no? Podríamos decir. Algo parecido a lo que pasaba en Plutón en Cáncer, recuerden los que vieron ese episodio, los que escucharon ese episodio, que yo decía, destruyó familias, destruyó hogares, destruyó digamos, cierta, digamos, la patria, y destruyó un montón de cosas que tenían que ver con cáncer, pero también era el momento en el que uno podía comprarse una casa y era accesible acceder al hogar, ¿no? Porque eso estaba empoderado, por decir así, por Plutón, ¿no? Y acá se da lo mismo, se empieza a empoderar ciertos aspectos que tienen que ver con lo libriano, la paz entre lo otro, y se destruye otros aspectos, que en este caso la pareja tradicional. Es con Plutón en Libra donde se realiza el retorno a la democracia en la Argentina, es decir, Plutón estaba transitando Libra sobre el ascendente argentino, ¿no? Cuando ocurre toda la cuestión de Malvinas y eso. Y también tengo que mencionar, no puedo mencionar, ya que estamos al final de Plutón en Libra, se da la conjunción que yo dije en 1981, que mencioné antes, entre Júpiter y Saturno. Sabemos que las conjunciones Júpiter y Saturno traen un ciclo de 20 años que tiene mucho de esa energía. Entonces en el último día de 1980 comienza ese ciclo, y esto trae una energía libriana, es decir, ya que teníamos Plutón en Libra, habíamos tenido Urano en Libra hasta del 68 al 75, y para reforzar más la cuestión viene la conjunción Júpiter-Saturno en Libra, ¿no? Entonces eso vuelve a darle como un toque libriano mucho más grande a la sociedad en general, ¿no? Como que eso expande la energía libriana, ¿no? Inclusive esa energía libriana se mantiene, de la conjunción Júpiter-Saturno, se mantiene cuando ya Plutón pasa a Escorpio, ¿no? Entonces es en esta época donde tenemos el auge digamos, a principios de los años 90, de las supermodelos, ¿no? De repente un culto a la mujer hermosa, un culto totalmente, es decir, las supermodelos, cuando estoy hablando de las supermodelos digo Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, ¿no? Todos los grandes nombres, Valeria Massa también en la Argentina, eran grandes nombres de mujeres muy, muy, muy hermosas. Que no solo en la época de las supermodelos eran las que eran la cara de todos los productos, ¿no? Es decir, esto después fue cambiando. En un momento, no sé, Dior eligió, en lugar de elegir una modelo, eligió una actriz para que sea la cara de un perfume, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empezó a cambiar ya el auge después de la época esta libriana, a partir de la conjunción Júpiter-Saturno en Tauro en el año 2000, empieza a caer mucho el rol de las modelos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero mientras la energía fue libriana, es decir, las modelos eran la cara de todo, mujeres hermosas, ¿no? Y por supuesto eso tenía un pro y un contra. Uno estaba rodeado de caras de mujeres bonitas, pero después había, ¿no?, millones de adolescentes que eran anoréxicas porque querían ser tan hermosas como las chicas de las revistas, y eso era imposible porque eran las mujeres más hermosas del mundo, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poco ahora de los nativos de la generación de Libra, porque hasta ahora estoy hablando de los años de que Plutón estuvo en Libra. Vamos a hablar de los nativos. Bueno, lo primero que es interesante saber es que hay menos nativos con Plutón en Libra que con Plutón en Leo y con Plutón en Virgo. Y esto tiene que ver también con que Plutón, digamos, pasa números de años que son diferentes en cada signo. Recordemos que Plutón en Cáncer estuvo 25 años y en Plutón en Libra estuvo solamente 12 años. Plutón solo estuvo 12 años en Libra. Entonces, obviamente en 12 años nace menos gente que en 25 años, ¿no? Entonces la generación de Plutón en Libra tiene menos, digamos, integrantes que otras generaciones. Yo decía, bueno, cuando una generación nace con Plutón en un signo, es como que siente que la energía de ese signo es algo que tiene que proteger, y porque en eso le va la vida, para sobrevivir tiene que mantener eso, ¿no? Entonces la generación de Plutón en Cáncer es la generación nacionalista, ¿no? Una persona en el comentario del video me dijo una cosa que yo pasé por alto, que es muy obvio. La generación de Plutón en Cáncer es la generación que revivió el folclore y que se interesó mucho por el folclore.
no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Surge una locura a partir de la generación de Plutón en Cáncer por revivir el folclore, por las raíces de la patria, por esta cosa de la música de la patria, la música de mi tierra, ¿no? Entonces surge todos los movimientos de música folclórica, que después a la generación de Plutón en Leo no le interesaba nada. En la Argentina hubo un cambio muy grande cuando explotan los Beatles, ¿no? Y el rock and roll, que era la música de la generación de Plutón en Leo, que contrasta mucho con esta música que venía de afuera, que era cantada en inglés, con la música que escuchaban los padres, que era música que estaban todos vestidos de gauchos, ¿no? Por lo menos en Argentina, con la música costumbrista, tradicional, ¿no? Y ese es el choque entre Leo entre Leo y Cáncer. Cáncer siempre va por lo lunar, por lo tradicional, y Leo le quiere la fiesta, ¿no? Y no le importa lo tradicional. Después vino Virgo, ¿no? Y bueno, cuando viene Libra, decía, viene la generación de Plutón en Virgo, que tiene la cuestión de también con la ecología, y tengo que, bueno, la autoayuda. Yo hablé de todo esto en el video o en el episodio de Plutón en Virgo. Y cuando viene la generación de Plutón en Libra, viene, digamos, los nativos, un poco lo que sienten, tiene que ver con lo que ya hablamos, con la cuestión de la pareja y las relaciones, ¿no? Es decir, yo tengo que dar un sentido, tengo que mantenerlo libriano, para mí sobrevivir tengo que mantenerlo libriano, ¿no? O tengo que honrar lo libriano, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una generación que está muy, muy, muy basada en la pareja, ¿no? Y que siente que no puede negociar o comprometerse en lo que tiene que ver con la pareja. O yo tengo el gran amor libriano, o me divorcio, ¿no? Entonces es una generación donde piensa en los que conozcan, los nacidos entre 1972 y 1984, que bueno, seguramente pasaron por muchas parejas. Es muy común que se hayan divorciado, o es muy común, es la primera generación que, bueno, no es la primera generación, pero para ellos es la primera generación que es completamente natural para ellos la cuestión de irse a vivir juntos sin casarse, no les importa todo lo que tenga que ver con el matrimonio. Para ellos casarse tiene que ver con un papel burocrático y nada más. Es la generación que, bueno, generalmente, bueno, como decía, es muy común que estas personas que ya son, digamos, están a punto de cumplir 40 años o tienen más de 40 años, que hayan tenido hijo con una persona, después un hijo con otra, y tengan una familia ensamblada donde están en pareja con alguien, pero tienen un hijo de otra pareja, y la otra persona tiene un hijo de otra pareja, y los nenes están un poco con el papá y con el esposo de la mamá, y se da toda esta cuestión de la familia moderna, de la familia ensamblada, ¿no? Y si quiero, yo tengo un símbolo para esto, no un símbolo, sino un ejemplo que me parece muy bueno de esta generación de Plutón en Libra, que es, los que sepan de cultura argentina, que bueno, también tuvieron que ver en Latinoamérica, ¿no? Que es el grupo Bandana, ¿no? ¿Recuerdan Bandana, que era la banda que apareció en el reality show de Popstar, creo que fue de fines de 2001, ¿no? Con toda la crisis de 2001. Bueno, hace un reality para armar una banda de chicas, y bueno, se establece la banda Bandana, ¿no? Y que eran Lourdes, Virginia, Lisa, no me acuerdo las otras, y Valeria, y ¿cómo era la otra chica? Que era colombiana. Entonces, bueno, todas las chicas de Bandana, que terminaron formando parte de Bandana, eran de la generación de Plutón en Libra, ¿no? Y fíjense que ellas ya tenían naturalmente esa estética de Plutón en Libra, a pesar de que en el momento en que se forma la banda ya Plutón estaba en Sagitario, bastante por la mitad de Sagitario. Ellas siguen teniendo la estética de Plutón en Libra, ¿no? Es decir, era una banda de chicas lindas, digamos, con mucho glamour, muy atractivas, muy, muy simpáticas, ¿no? Con toda esa cosa libriana. Y muy femeninas, ¿no? Aparte, fíjense algo muy interesante: cuando surge Bandana también se arma una banda de hombres, que se llama Mambrú, pero Mambrú siempre fue como el Pepsi de Bandana, ¿no? Era como que el producto posta era Bandana, el que movía, el que vendía todos millones y millones de discos, y Mambrú era como, bueno, la copia masculina que no le llegaba ni a los tobillos, ¿no?
Inclusive creo que Virginia salió con uno de los pibes de Mambrú, había como esta cuestión libriana, bueno, y son las dos bandas y se ponen de novios, ¿no? Eh, y Bandana hoy, bueno, está bastante olvidada, pero cuando surge Bandana, en la Argentina, en Buenos Aires, hay un teatro donde se hacen recitales o ciclos de recitales, que es el Teatro Gran Rex, que está en la calle Corrientes. Y el récord de recitales lo tenía Sandro, yo hice la carta natal de Sandro en uno de mis videos. Y cuando aparece Bandana, Bandana supera el récord de Sandro. Nadie podía creer que 5 chicas de 20 años que no conocían a nadie, que no venían de ningún lado, vendían más que Sandro, ¿no? Y bueno, era porque todas las colegialas, todas las chicas de la generación, las nacidas con Plutón en Escorpio, se habían vuelto locas con Bandana y estaban las figuritas de Bandana, el álbum de Bandana, la película de Bandana, ¿no? El papel higiénico de Bandana, había todo un merchandising de Bandana, creo que papel higiénico no había, estoy inventando. Pero había, digamos, era todo un producto que había explotado tremendamente, ¿no? Y fíjense que las integrantes de Bandana, ¿no? Es decir, Lourdes, las chicas individualmente, son ejemplos perfectos de la generación de Plutón en Libra, ¿no? Alguien podría decir, bueno, son artistas, que los artistas siempre tienen vidas poco convencionales, pero ellas tienen vidas, o tuvieron vidas que después van mucho con su personalidad, con la personalidad del Plutón en Libra, ¿no? Es decir, ninguna de ellas tuvo una pareja convencional, que yo sepa, es decir, ninguna de ellas se casó a los 20 y pico de años, tuvo hijos, se dedicó a ser madre. Creo que, no sé, que Valeria Gastal dice que tiene hijos, y sé que Virginia estuvo casada, pero después se divorció, ¿no? Entonces se da esta cosa de que cada una de ellas, bueno, tuvo un novio en algún momento de la vida, pero después fueron cambiando de novio y no se quedaron con ninguno, pasaron por 4 o 5 novios. Algunas directamente no tuvieron hijos, sino formaron una pareja convencional y tuvieron una familia convencional. Digamos, sé que Valeria Castelli tuvo hijos, pero no sé si está felizmente casada, si ella es un ejemplo o no de estar casada, digamos, a la antigua, o si después tuvo hijos y después se divorció, no sé cómo es la historia. Pero bueno, es natural para esa generación, digamos, pasar de tener varios, digamos, de tener un novio, después tener otro novio, después tener otro novio, tener un hijo con uno, tener un hijo con otro, ¿no? Y bueno, esta era una generación que está más empoderado quizás la estética de las mujeres. Fíjense que las mujeres, sobre todo nacidas con Plutón en Libra, tienen una idea de que tienen que ser, digamos, justamente glamorosas y hermosas y tener esta energía libriana, ¿no? Que eso es algo que después se perdió. Si uno ve la generación nacida con Plutón en Escorpio, Plutón en Sagitario, que no le importa tanto estar lindas, ¿no? Es decir, la generación de Plutón en Libra son mujeres que ahora tienen 40 años pero están hermosas, ¿no? Mientras y contrastan a veces con las mujeres de las generaciones siguientes, donde no les importa la cuestión de estar hermosas. Por supuesto, el ideal del Plutón en Libra, de la hermosura, también tiene un precio. En un momento creo que Virginia dijo que ella había sido anoréxica un montón de años, y no sé si Lourdes o cualquiera, digamos, digamos, el precio de estar obsesionado con la propia belleza siempre trae mucho estrés y todos estos problemas de anorexia y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es Plutón, ¿no? Y Plutón es la compulsión, ¿no? No es algo que uno puede elegir, ¿no? Y esto es un problema que, más allá de las chicas, que cada una tendrá su carta natal, digamos que viene que es un problema generacional, ¿no? Entonces no tiene que ver con las personas, solamente con las personas en particular. Los años de la conjunción Plutón, de la conjunción Júpiter-Saturno en Libra, que son del 81 al 2000, fueron años donde hubo mucha anorexia y digamos, si bien hubo una cuestión de idealizar a las mujeres hermosas, bueno, hubo, como decía, mucha anorexia, mucha cuestión de inseguridad con las mujeres con respecto a si soy lo suficientemente bonita, ¿no? Sobre todo las nacidas con Plutón en Libra. Para las nacidas con Plutón en Libra, la cuestión de la belleza es una cuestión de supervivencia, de vida o muerte, ¿no? Así como para la generación de Plutón en Leo lo era enfrentarse a los valores de sus padres. Y esto tenemos que entenderlo, ¿no? Y fíjense que digamos, cómo
tenemos esta cuestión toda diferente entre las generaciones, ¿no? Porque si juntamos a alguien con Plutón en Cáncer y le preguntamos qué es lo más importante, va a decir lo que decía mi tía abuela: lo más importante para mí es la patria y la familia, ¿no? Y si tenemos a alguien con Plutón en Leo, va a decir, no, lo más importante para mí es el pasarla bien y la autoexpresión, ¿no? Y poder hacer lo que quiero, ¿no? Y la libertad. Y si vamos a alguien con Plutón en Virgo, va a decir, no, lo que más me importa es limpiar el planeta y poder ir mejorando un poco cada día, que eso es algo muy típico de Plutón en Virgo, ¿no? Y si le preguntamos a alguien de Plutón en Libra, va a decir, lo que me importa es tener una vida armoniosa, y lo que más me importa también es sentirme atractiva, y lo más me importa es tener una pareja que yo sienta que es la verdadera pareja. Entonces, el diálogo entre las generaciones siempre es un diálogo de sordos, porque cada generación le importa algo que a la otra generación le importa tres cuernos, ¿no? Es decir, a la generación de Plutón en Libra le puedes hablar de la patria y la familia, no le importa la patria y la familia. Si le importa a un nivel, digamos, mucho menor al que le puede importar a alguien con la generación de Plutón en Cáncer, ¿no? Y esto es fascinante comprenderlo, porque así es como van cambiando los valores generación tras generación, los valores de la sociedad, ¿no? Bueno, ya creo que es hora de ir cerrando el episodio. Más o menos hablamos todo de cómo era un poco la energía durante los años de Plutón en Libra. Vamos a hacer una pequeña síntesis. Cuando Plutón transita por Libra, termina el trabajo que había comenzado Neptuno transitando en Libra en los años 40 y 50, después Urano en Libra a finales de los 60 hasta mediados de los 70. Todo eso, digamos, aflojó y removió y revolucionó todo lo que tenía que ver con las relaciones de pareja. Una de las cuestiones que empieza a aparecer fuerte, que nunca, digamos, por miles de siglos no, pero por algunos siglos no había aparecido para nada, era la cuestión de la homosexualidad. Recordemos que los griegos, ellos practicaban la homosexualidad y no les daba ninguna vergüenza, pero después en Occidente fue un tema tabú por 2000 años. Y bueno, la cuestión de la homosexualidad de repente regresa como tímidamente en estos años, pero bueno, regresa al fin a tener un mínimo de exposición pública. Se empieza a hablar de eso como algo que no necesariamente es condenable. Con el tránsito de los transpersonales, especialmente de Plutón en Libra, con el tránsito de Plutón en Libra, siguiendo a los otros dos transpersonales, termina de destruirse un poco el concepto de la pareja tradicional, ¿no? Yo recuerdo, yo decía que tenía una tía abuela con Plutón en Cáncer, ¿no? Y me recuerdo que en un momento ella tenía una hija y mi tía estaba choqueada de que en el grupo de la hija tenía 22, 23 años, ¿no? Ocurría esta cosa de que entre los grupos de amigos se ponían, no sé, una chica se ponía de novio con un chico, con un amigo, salían un tiempo, después se peleaban y después el chico salía con otra del mismo grupo de amigos, ¿no? Y eso le parecía bien a todos. Mi tía venía de la generación esa de Plutón en Cáncer, donde ya que una mujer se comprometiera con un hombre y tuviera un novio y presentara un novio, significaba solamente que se iban a casar, ¿no? No había otra. Si nadie podía estar de novio para pasarlo bien. Si estabas de novio te casabas, ¿no? Y si llegabas a tener un novio o un amante por casualidad porque tenías esa inclinación, era una vergüenza presentarlo en público si no te ibas a casar, ¿no? Si existían ese tipo de relaciones un poco más clandestinas, pero estaba mal visto decir, este es mi novio y solamente es alguien con quien me acuesto y nada más, ¿no? Mi novio, mi pareja, la persona, digamos, el romance que tengo, lo que sea. Y a mi tía le chocaba mucho que nada, que entre un grupo de amigos un chico saliera con una chica, después se peleara con esa chica, después salía con otra que era amiga de la primera, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas estaban muy mal vistas antes, ¿no? Era como que qué clase de hombre rompe un compromiso y se mete con una amiga de la novia y la novia lo acepta como algo natural, ¿no? Pero bueno, digamos, estábamos en los años de Plutón en Libra, entonces ya todas estas cosas empezaron a ser moneda corriente, ¿no? Recordemos que Plutón, recordemos la definición que da Plutón de Eugenio Caruti, ¿no?
Plutón destruye las estructuras o el aspecto que no sirve de las estructuras, que ya no es evolutivo, para rescatar la energía que está guardada ahí o que está encerrada ahí o cancelada ahí, que no se puede usar, y poder usar esa energía para renovar la vida, ¿no? Y para renacer y para crear una estructura nueva que sí tenga sentido y que sí sea evolutiva, ¿no? Entonces, evidentemente, con todo lo que eran las relaciones de pareja había mucho de hipocresía, mucho de tradición, mucho de mandatos, digamos, superyoicos y paternos y de la sociedad que no, digamos, que no aportaban nada, que no eran evolutivos y que no mejoraban nada la situación. Entonces el paso de los transpersonales por Libra termina de destruir un poco todas estas hipocresías que había, ¿no? Al mismo tiempo, esto empodera a las mujeres, ¿no? Empodera, no sé si necesariamente a las mujeres, porque las mujeres tienen que ver con la luna, pero a todo lo que tiene que ver con lo venusino, ¿no? Es decir, a lo femenino, la energía femenina, la energía venusina. Es el periodo donde se empieza a hablar o se empieza a llevar a cabo la cuestión de la paz que había pedido tanto la generación anterior, la época de los hippies, ¿no? La paz en Vietnam, la paz entre Israel y Egipto y otros. Bueno, también es el momento en el cual se pone mucho énfasis en volver a la cuestión de las instituciones democráticas, ¿no? Es decir, con Plutón en Libra, que se lleva la transición hacia la Argentina, hacia la democracia, después de un montón de años de gobierno militar y de varios gobiernos militares que venían cada pocos años, ¿no? La vuelta definitiva a la democracia, el imperio de la ley, ¿no? Y bueno, los nativos con Plutón en Libra es una generación que lo que más le importa y tiene toda esta compulsión por decir: yo quiero que mis relaciones de pareja sean verdaderas, sean sinceras, funcionen, y no puedo, eso no lo puedo negociar, ¿no? Entonces obviamente se da esta cosa de que bueno, salen con uno, salen con otro, se divorcian. Si sienten que no está bien en la pareja, las personas con Plutón en Libra inmediatamente se pelean y van a otra cosa porque se pelean, digamos, cortan la relación, ¿no? Me refiero, porque ellos tienen que sentir bueno, que tienen que estar bien, ¿no? Que no tiene sentido estar con alguien si yo realmente no estoy comprometido con esta relación, ¿no? Como ya dije, un poco el clima social, bueno, la cuestión de las modas y el clima social que hubo con Plutón en Libra tenía mucho que ver con el glamour libriano, con la cuestión de empoderar a esta cosa de las mujeres jóvenes y bonitas, ¿no? Como Los Ángeles de Charlie, la Mujer Maravilla de la serie de televisión de los 80 o de fines de los 70. También había, bueno, como una cuestión de un principio de aceptación de la homosexualidad. Recordemos que yo hablé del glam rock, después hablé de la música disco. También al final de Plutón en Libra es donde se da en Inglaterra, sobre todo, el movimiento New Romantic, del cual sale Boy George, Duran Duran, ¿no? Y donde los hombres ya estaban, digamos, se da una cosa muy de hombres andróginos, ¿no? Y una cultura que tenía mucho que ver con la estética gay, ¿no? Con los hombres maquillados. Y fue el tiempo digamos, el glam rock, y eso fue el tiempo donde, es decir, una de las bandas más que tenían más que ver con esa estética era Queen, sobre todo el Queen del principio. Si vieron fotos de Queen de 1974, 1975, con Freddie Mercury todo vestido. Recuerdo que los críticos de rock que decían, Queen es una banda que es como Led Zeppelin, pero el cantante, en lugar de ser Jimmy Page, es Liza Minnelli, ¿no? Y que Liza Minnelli era una cantante muy popular en ese momento. Entonces, bueno, toda esta estética de hombres que tiene que ver con Venus, con lo masculino. Freddie Mercury, si bien no sabemos bien la carta natal, tenía Mercurio en Libra, ¿no? Es decir, con hombres que tienen que ver con esta cosa de glamorosa, ¿no? Que ya no son el hombre macho de Aries, sino que tiene que ver con figuras más que tienen que ver con Venus, ¿no? Bueno, David Bowie, ¿no? Elton John, ¿no? Todos los que salieron así en los años 70. Recordemos el Neptuno en Sagitario, ¿no? El Neptuno en Sagitario da también a veces la idea de, digamos, todo el mundo es mi familia, y una cuestión de Sagitario, el extranjero, y de todos somos toda una familia mundial, ¿no? Lo cual de alguna manera trasciende la cuestión del
tan nacionalista del Plutón en Cáncer de los abuelos de esta generación, ¿no? Que tenían los abuelos de esta generación. Y bueno, estaba, digamos, en la primera parte de Plutón en Libra está Urano también en Libra, reforzando la cuestión de los cambios en lo libriano. Y después Plutón entró en Escorpio y empezó pues, la época de Sodoma y Gomorra, donde era toda la cuestión de la experimentación sexual, los swingers, el intercambio de parejas, las parejas abiertas, el auge de la pornografía, los cines porno. Ahí es donde salen estas películas, como decía, Calígula, Garganta Profunda, digamos, todas esas películas que se empiezan a dar en los cines normales, pero que eran películas básicamente condicionadas, ¿no? Así que bueno, este fue básicamente un tiempo de glamour y bueno, coincidió también, la última parte coincide con la conjunción Júpiter-Saturno en Libra de 1980-81, que dio toda una cosa de glamorosa y femenina y libriana a esos tiempos. Pero bueno, después de Plutón en Libra viene Plutón en Escorpio, y con Plutón en Escorpio la cosa ya se empieza a poner más oscura. Así que bueno amigos, les agradezco el haber llegado hasta acá, les pido que si les gustó me den un like, un me gusta y que se suscriban al canal, que toquen la campanita y bueno, nos vemos en el próximo video que va a ser acerca de Plutón en Escorpio, que no va a ser tan glamoroso como este, pero va a ser quizá mucho más intenso. Muchísimas gracias.